Hay fechas que pasan como cualquier otro día y hay otras que parecen cargar algo distinto. Semana Santa es una de ellas. Para muchos es un tiempo de tradición, de descanso, de reflexión, pero para otros es un momento donde pasan cosas que no logran explicarse del todo. Historias que no aparecen en libros, ni en noticias, ni en conversaciones normales. Relatos que surgen en voz baja, como si contarlos en voz alta fuera suficiente para traerlos de vuelta. Personas que aseguran haber visto cosas que no estaban ahí. Situaciones que empiezan siendo normales y terminan dejando una sensación difícil de olvidar, porque hay algo que se repite en muchas de estas experiencias. Ocurren en fechas específicas, en momentos donde, según algunas creencias, la línea entre lo que entendemos y lo que no se vuelve más delgada. Algunos lo llaman sugestión, otros coincidencia, y hay quienes están convencidos de que es algo más. En este video no vamos a intentar convencerte de nada. No se trata de creer o no creer, se trata de escuchar, de observar y de decidir por ti mismo qué tan lejos llega lo que consideramos normal. Porque las historias que estás por escuchar tienen algo en común. Ninguna comenzó con la intención de volverse extraña. Eran momentos cotidianos, decisiones simples, situaciones que, en cualquier otro día, no tendrían nada de especial. Pero no ocurrieron en cualquier día, ocurrieron en Semana Santa. Y eso, para muchos, hace toda la diferencia. Así que antes de continuar, pregúntate algo simple. ¿Realmente crees que todos los días son iguales? El ritual que no terminó y lo que regresó en Semana Santa. Hay historias que suenan exageradas, hasta que alguien cercano te las cuenta. No como rumor, no como leyenda urbana, sino como algo que, según ellos, realmente pasó. Esta es una de esas. La escuché hace poco, en una conversación casual, de esas donde alguien menciona algo extraño, y de pronto todos se quedan en silencio, porque lo que sigue no es fácil de digerir. Según el relato, todo comenzó con un grupo de jóvenes que decidieron participar en un ritual. No uno común, ni algo simbólico, sino algo mucho más extremo. Un acto que, desde el inicio, ya cruzaba una línea. No era un juego, no era curiosidad inocente. Era la intención de experimentar con algo que no entendían. Dentro del grupo, había una persona en particular, alguien que, incluso antes de todo esto, ya era conocido por comportamientos extraños. Decían que tenía cierta conexión, con cosas difíciles de explicar. Historias alrededor de él no faltaban. Situaciones raras, coincidencias, experiencias que otros no podían entender, pero que él parecía manejar con normalidad. Algunos lo veían como alguien especial, otros como alguien que simplemente se había metido demasiado en cosas que no debía. Y aún así, decidieron seguir adelante. El ritual ocurrió. No se sabe exactamente cómo, ni todos los detalles. Y quizás es mejor así. Pero lo que sí se dice es que involucró acciones que iban más allá de cualquier límite razonable, algo que, incluso dentro del propio grupo, dejó una sensación incómoda desde el inicio, como si algo no hubiera quedado bien, como si algo se hubiera abierto. Tiempo después, esa persona, la que todos señalaban como diferente, falleció. Las circunstancias no están del todo claras, pero lo que vino después es lo que realmente inquieta, porque la historia no termina ahí. Semanas más tarde, durante la temporada de Semana Santa, comenzaron a pasar cosas. Primero, fueron detalles pequeños, sensaciones extrañas, sueños demasiado vívidos, la impresión constante de no estar solos. Nada concreto, pero suficiente para incomodar, hasta que ocurrió algo más directo. Uno de los que había participado en el ritual aseguró haber visto a esa persona, no como recuerdo, no como una imagen borrosa en la mente, sino como una presencia, ahí, observando. Al principio, nadie le creyó. Pensaron que era culpa del contexto, de la sugestión, de la carga emocional de lo que habían hecho. Era más fácil explicarlo así, pero no fue el único. Otros empezaron a reportar cosas similares, momentos donde sentían que alguien estaba cerca, sombras, donde no debía haber nada, esa sensación constante de ser observados.
incluso en lugares donde estaban completamente solos. Y lo más inquietante, todos coincidían en algo. No se sentía como un recuerdo, se sentía como si realmente hubiera regresado. Ahí es donde la historia toma otro giro, porque según lo que se cuenta, esa persona, en vida, hablaba de conexiones con otras cosas, no de forma abierta, pero lo suficiente como para que quienes lo conocían lo recordaran después, como si hubiera estado involucrado en algo más grande, algo que no terminó con su muerte. Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando alguien se involucra en algo que no entiende y otras personas deciden participar sin saber realmente en qué se están metiendo? ¿Dónde termina lo simbólico y dónde empieza lo real? Con el tiempo, el grupo se separó. Cada quien tomó su camino, pero varios de ellos, según dicen, no volvieron a ser los mismos. No por lo que hicieron, sino por lo que sintieron después. Porque hay experiencias que no necesitan pruebas para quedarse contigo. Solo necesitan hacerte dudar. Dudar de lo que viste, de lo que sentiste, y de si realmente todo terminó, cuando creías que había terminado. La mañana que no iba a ir y algo me despertó. Hay experiencias que no necesariamente parecen aterradoras, pero se quedan contigo por años, no porque te hagan entrar en pánico, sino porque no logras explicarlas del todo. Esta historia es una de esas. Ocurrió hace algunos años, entre 2014 y 2017, durante una etapa muy específica de mi vida. En ese entonces, yo participaba en jornadas misioneras organizadas por una parroquia. Era un grupo de jóvenes que, durante Semana Santa, se dedicaban a actividades religiosas, visitas, dinámicas comunitarias y momentos de reflexión. Más que una obligación, era algo que disfrutaba. Había un ambiente muy particular: convivencia, aprendizaje, rutina y una especie de desconexión del mundo exterior. Para muchos, era como un retiro espiritual prolongado. La mayoría de los participantes se quedaban a dormir en el centro juvenil. La iglesia se encargaba de todo: alimentación, actividades, organización. Era un espacio cerrado, enfocado completamente en lo que representaba esa semana. Pero en mi caso, era diferente. Yo no me quedaba ahí. Mi rutina era ir por las mañanas y regresar a casa por la noche. No por decisión propia, sino por una preocupación muy específica de mi padre, que prefería que yo no pasara la noche fuera. Así que, durante 2 años, mi dinámica fue esa: llegar temprano, participar todo el día y volver a casa al anochecer. Y funcionaba. Hasta el tercer año. Ese año, simplemente no pude ir. Mi padre estaba enfermo. Mi madre tenía que encargarse del negocio familiar y yo era quien la apoyaba directamente. No había espacio para ausentarme tanto tiempo. Ni siquiera lo mencioné. Las inscripciones pasaron, los días avanzaron y asumí que ese año sería diferente, que no formaría parte de las jornadas. El domingo de Ramos, en lugar de levantarme temprano como siempre, decidí quedarme a descansar. Sabía que probablemente me tocaría trabajar hasta muy tarde ese día, así que aproveché para dormir más de lo habitual. Y fue ahí donde pasó algo extraño. Recuerdo que estaba profundamente dormida, pero al mismo tiempo consciente. No era un sueño normal. Era esa sensación rara donde sabes que estás descansando, pero percibes lo que ocurre a tu alrededor. Y entonces lo sentí. Una mano sobre mi hombro. No fue brusco, no fue agresivo. Fue una sensación tranquila, incluso reconfortante. Lo más extraño es que no me asusté. Normalmente, si algo interrumpe mi sueño, mi reacción no es precisamente amable. Pero en ese momento no hubo molestia, solo una sensación de calma. Después de unos segundos, sentí que esa mano presionaba ligeramente y al mismo tiempo el peso de la cama cambiaba, como si alguien se levantara, como si alguien hubiera estado ahí y se fuera. Pero yo estaba sola. En ese instante, antes de poder reaccionar, ocurrió algo más. Escuché las campanas de la iglesia, pero no de forma normal. Era un sonido fuerte, constante, intenso, demasiado. Llevaba años viviendo cerca y nunca había escuchado algo así.
Era como si todas las campanas estuvieran sonando al mismo tiempo, sin pausa. Eso fue lo que finalmente me despertó. Abrí los ojos y todo estaba en silencio dentro de la casa, pero las campanas seguían sonando afuera, y lo más extraño, me sentía completamente descansada, como si hubiera dormido exactamente lo necesario. Me quedé unos segundos, pensando en lo que acababa de pasar, intentando ordenar la experiencia sin saber realmente qué pensar. En eso, mi madre entró al cuarto. Venía de hacer compras para el negocio, visiblemente cansada, y me preguntó algo que no esperaba. ¿No vas a las misiones? Me sorprendió. No lo habíamos hablado. Yo había asumido que ese año no iría. Le pregunté si necesitaba ayuda, pensando que el día seguiría como cualquier otro. Pero me dijo que no, que ya todo estaba resuelto. Y entonces, casi sin pensarlo demasiado, tomé una decisión. Me levanté, me preparé y fui. Sabía que probablemente llegaría tarde, que las inscripciones ya estaban cerradas, que en teoría no había espacio para mí ese año. Pero aún así, fui. Al llegar, lo primero que hice fue participar en la bendición de las palmas. Pensé que, en el mejor de los casos, solo estaría ahí un rato y regresaría. Pero no fue así. En cuanto me vieron, me pidieron ayuda, como si hubiera estado contemplado desde el inicio, que yo estaría ahí. Colaboré en lo que hacía falta, apoyé en la organización y al final, cuando pregunté si podía integrarme formalmente, la respuesta fue simple. Sí, sin problema, como si nunca hubiera estado fuera, como si todo hubiera seguido su curso normal. Incluso me dieron la camiseta de ese año. Esa noche, al regresar a casa, le comenté a mi madre algo que todavía me parecía extraño. El ruido de las campanas en la mañana. Estuvo muy fuerte, ¿no? Esperaba que confirmara lo que había escuchado, pero su respuesta fue otra. Me dijo que no había escuchado nada fuera de lo normal, y añadió algo más, que según le habían dicho, las campanas de la iglesia estaban dañadas desde hacía semanas, no podían sonar. Y ahí es donde la historia deja de ser solo un recuerdo y se convierte en una pregunta. ¿Por qué si nadie más escuchó ese sonido? Si las campanas no podían sonar, y si yo no tenía planeado ir ese día, entonces, ¿qué fue lo que me despertó? ¿Y qué fue lo que me hizo ir justo ese día? Viernes Santo, y algo entró a mi casa. Hay momentos que empiezan como cualquier otro día y terminan cambiando por completo lo que crees posible. Esto ocurrió un viernes, no cualquier viernes, Viernes Santo. Yo estaba en mi casa, tranquilo, acostado, viendo una película en el teléfono. Era una tarde normal, sin nada fuera de lo común. Silencio, rutina, esa sensación de que no va a pasar nada, hasta que algo interrumpió ese silencio. Escuché movimiento en la sala. No fue algo fuerte, más bien el sonido de objetos siendo tocados, acomodados, como si alguien estuviera manipulando cosas con calma. Tengo un mueble donde guardo figuras coleccionables, y el ruido venía de esa zona. Mi primera reacción fue lógica. Pensé que eran las hijas de los vecinos, dos niñas pequeñas que suelen jugar mucho y que a veces hacen ruido cerca. No le di importancia. Seguí viendo la película, pero unos segundos después pasó algo distinto. Una niña, de aproximadamente 4 años, cruzó corriendo frente a la puerta de mi cuarto, riéndose. No fue una sombra, no fue una impresión. La vi. Corrió directamente hacia el baño y cerró la puerta. Escuché claramente cómo la cerraba. En ese momento, todavía intenté mantener la lógica. Pensé que era una de las niñas de los vecinos que había entrado sin que me diera cuenta. Me levanté y fui a tocar. No respondía. Intenté abrir. La puerta estaba cerrada. Insistí, hasta que la manija cedió y logré entrar. No había nadie. El baño estaba completamente vacío. En ese momento, no sentí miedo. Más bien, confusión. Intenté explicarlo de alguna forma. Quizás salió rápido. Quizá no la vi. Cualquier cosa que tuviera sentido. Salí de la casa y ahí confirmé algo que no encajaba. Las dos niñas estaban en el patio, jugando. Nunca habían entrado. Regresé a mi cuarto. Traté de distraerme,
de quitarle importancia. Me dije que había sido una mala interpretación, que estaba cansado, que mi mente había jugado una mala pasada. Pasaron unos 10 minutos y entonces volvió a pasar, pero esta vez no entrando, saliendo. La misma niña salió del baño y corrió hacia la cocina. Esa vez no hubo duda. Era la misma risa, el mismo movimiento, la misma presencia. Y ahí sí, algo dentro de mí cambió. Sentí como el cuerpo me respondía de otra forma. Las piernas comenzaron a temblar. No podía moverme con normalidad. Era como si algo me estuviera empujando hacia abajo, como si el peso de todo el ambiente se concentrara en mí. Ya no era confusión, era miedo. En ese momento, recordé algo. Mi tía, una persona muy creyente, me había enseñado hace tiempo una oración. Nunca le di importancia, nunca me la aprendí completa. Pero en ese instante, fue lo único que vino a mi mente. Empecé a repetir lo poco que recordaba, una y otra vez. No sabía si estaba bien, no sabía si funcionaría, pero lo hice. Y poco a poco, sentí que recuperaba algo de control. Con esfuerzo, logré levantarme. Tomé las llaves de mi camioneta. Mi única idea era salir de ahí. Mientras caminaba hacia la salida, escuché otra vez la risa. Pero ya no era solo una risa. Era como si se burlara, como si supiera que tenía miedo. Cerré los ojos. Seguí repitiendo la oración. Bajé las escaleras, casi sin mirar. Y cuando llegué a la sala, vi el desorden. Las figuras estaban tiradas. Objetos fuera de lugar. Cosas que antes estaban acomodadas, ahora estaban en el suelo. Eso fue suficiente. Salí de la casa, me subí al vehículo y manejé sin pensar demasiado. Solo quería alejarme. Conduje hasta la casa de mi madre, 2 horas de camino. Llegué completamente alterado. Eran poco más de las 8 de la noche. Apenas me bajé, la abracé y no pude evitar llorar. Después de calmarme, le conté todo. En ese momento, ella estaba acompañada de una persona cercana, una mujer que, según decía, tenía experiencia en temas espirituales. Yo nunca había creído en eso. Hasta ese día, la mujer me observó y sin que yo le dijera nada más, afirmó que venía alterado, como si lo supiera. Le conté todo lo que había pasado. Me hizo una pregunta clave: si algo similar había ocurrido antes. Le dije que no. Pero entonces recordé algo. 2 meses atrás, en mi trabajo, durante un operativo en una zona de sierra, habíamos encontrado un altar extraño. No era algo común. Tenía elementos que indicaban que había sido usado con algún propósito ritual. Decidimos retirarlo. No le di importancia en ese momento. Hasta ahora, cuando se lo mencioné, su expresión cambió. Se acercó, realizó una especie de limpieza con hierbas, y en cuestión de minutos, mi cuerpo reaccionó. Sentí un malestar fuerte, seguido de una sensación de agotamiento total. Perdí el conocimiento por un momento. Cuando desperté, estaba recostado, con marcas en el pecho, y una sensación de ardor intensa. No entendía qué había pasado, pero me sentía distinto, más ligero, más tranquilo. Después, me explicó algo que, hasta ese día, yo hubiera considerado imposible, que lo que había experimentado no era casualidad, que algo me había seguido, y que, por alguna razón, ese día, Viernes Santo, esa presencia se había intensificado. Me recomendó protección, oración y deshacerme de ciertos objetos que habían estado expuestos a esa energía. No sé explicar todo lo que pasó. No tengo pruebas, pero hay algo que sí cambió completamente: mi forma de ver estas cosas, porque hay experiencias que no necesitas entender del todo para saber que fueron reales. Y esa noche, yo no estuve solo en mi casa. Me burlé y algo respondió en ese momento. Hay experiencias que no duran mucho tiempo, pero son suficientes para cambiar la forma en la que ves las cosas. No necesitas que algo extremo ocurra. A veces, un solo momento basta. Esto pasó un Viernes Santo. Habíamos salido un grupo de amigos, como cualquier otro día. La idea era simple: pasar el rato, distraernos.
hacer algo diferente. No había nada especial planeado, solo convivir. Pero desde el inicio, algo no encajaba del todo. Uno de mis amigos no quería salir. No era por falta de ganas, ni porque tuviera otro plan. Era algo más específico. Insistía en que ese día no era buena idea. Decía que en Viernes Santo pasaban cosas malas. Lo decía en serio, no como broma. Nosotros, en cambio, lo tomamos a la ligera. Intentamos convencerlo. Insistimos varias veces, pero nunca cambió de opinión. Se mantuvo firme en quedarse. Y ahí fue, donde empezó el error. En lugar de respetar su decisión, me burlé. No de forma agresiva, pero sí lo suficiente como para dejar claro que no creía en lo que decía. Me parecía una idea exagerada, incluso absurda. Desde mi perspectiva, no tenía sentido que un día en específico pudiera influir en algo así. Para mí, todo era coincidencia, nada más. Seguimos con el plan, sin él. Salimos, caminamos, empezamos a platicar como siempre. Todo parecía normal. El ambiente era el de cualquier otra salida. Risas, conversación, distracción. Pero en algún punto, algo cambió. No fue algo visible, no pasó algo externo que lo justificara. Fue más bien una sensación. El ambiente se volvió extraño, difícil de describir, como si algo estuviera fuera de lugar, aunque no hubiera una razón clara para pensarlo. Yo seguía hablando, participando en la conversación, hasta que pasó, sin previo aviso, sin sentir náuseas, sin haber comido algo que lo explicara. Simplemente ocurrió. Vomité, de un momento a otro, interrumpiendo completamente lo que estaba diciendo. El silencio fue inmediato. Todos se quedaron viendo, confundidos, intentando entender qué acababa de pasar. Yo también, porque no tenía sentido. No había señales previas, no había malestar, no había nada que indicara que eso iba a ocurrir. Fue instantáneo, y eso fue lo que más me impactó. Pero más allá de lo físico, hubo algo más, la sensación, ese mismo ambiente extraño que había notado segundos antes, se volvió más evidente, como si ese momento hubiera marcado un antes y un después en la percepción del lugar. No era miedo exactamente, pero tampoco tranquilidad. Era una incomodidad difícil de ignorar. Mis amigos empezaron a preguntar si estaba bien. Yo intenté restarle importancia, decir que quizá era algo pasajero, algo sin relevancia, pero internamente sabía que no era tan simple, no por lo que pasó, sino por cómo pasó. Porque hay una gran diferencia entre algo que puedes anticipar y algo que simplemente ocurre, sin explicación. El resto de la salida ya no fue igual. Seguimos ahí un rato más, pero el ambiente ya no era el mismo. La conversación cambió. Yo también. Me quedé pensando en lo que había pasado, en el momento exacto, en lo que había dicho antes, en la burla y en la coincidencia, porque aunque no soy alguien que saque conclusiones rápidas, hay situaciones que te hacen cuestionarte cosas que antes dabas por hecho. No se trata de creer o no creer. Se trata de reconocer que no todo tiene una explicación inmediata y que, a veces, hay contextos, fechas, lugares, momentos que para otras personas sí tienen un significado más profundo. Con el tiempo, esa experiencia se quedó conmigo, no como algo traumático, sino como un recordatorio de que el respeto hacia las creencias de otros no tiene que ver con compartirlas, sino con entender que, para ellos, son reales, y que ignorarlas o burlarse a veces puede ser más imprudente de lo que parece. Desde ese día, no cambié completamente mi forma de pensar, pero sí cambié algo importante, la forma en la que reacciono ante lo que no entiendo, porque hay experiencias que no necesitas explicar del todo para saber que no fueron casualidad. La luz en el cerro y lo que la protege. Hay historias que no nacen en internet, no vienen de videos ni de foros, vienen de familia, de relatos que pasan de generación en generación y que, aunque no siempre puedas comprobarlos, se quedan contigo. Esta es una de esas historias. Proviene de un lugar llamado Tebario, en Veraguas, una zona de cerros, potreros
y espacios abiertos, donde el silencio de la noche no es completamente silencio, y donde, según cuentan, hay cosas que no deberían buscarse sin saber a qué te enfrentas. Mis abuelos hablaban de eso, no como una leyenda para asustar, sino como algo que se respeta. Decían que, hace mucho tiempo, esas tierras estaban habitadas por comunidades indígenas, grupos que conocían perfectamente el entorno, sus ciclos, sus recursos y también sus secretos. Entre esos secretos, había uno que siempre salía en la conversación: las huacas, lugares donde se enterraban objetos de valor, especialmente oro, no solo como riqueza material, sino como parte de rituales, protección o tradición. No era simplemente tesoro, era algo más profundo, algo que no estaba destinado a ser encontrado por cualquiera. Con el paso del tiempo, esas historias comenzaron a atraer a personas con otra intención, gente que buscaba encontrar esos objetos, guiándose por rumores, por indicios o por algo más difícil de explicar, porque, según decían, había una forma de saber dónde estaban, pero no era durante el día, ni en cualquier momento, era en Semana Santa, especialmente por la noche. Decían que en ciertos puntos de los cerros aparecía una luz blanca, no constante, no fija, una especie de destello que se mantenía el tiempo suficiente para ser visto, pero no tanto como para entenderlo del todo. Quienes la veían sabían lo que significaba. Ahí había algo, ahí estaba enterrado el oro, pero encontrar la luz no era lo complicado era lo que venía después, porque, según el relato, si alguien decidía ir en busca de ese lugar, si seguía la señal, si comenzaba a escarbar, había una condición: el tiempo tenía que hacerse durante la madrugada, antes de que amaneciera, como si hubiera un límite invisible. Y si ese límite se cruzaba, o si alguien lograba encontrar lo que estaba enterrado, entonces no se iba solo. Ahí es donde la historia cambia, porque no se trataba solo de encontrar algo escondido, se trataba de enfrentarse a quien lo protegía. Decían que, en ese momento, aparecía una figura, no siempre de forma clara, a veces como una presencia, a veces como una sombra, a veces como alguien completamente definido: el chamán, el brujo, la persona que, en vida, había estado encargada de esos rituales y que, según la creencia, seguía protegiendo lo que había sido enterrado, no como un recuerdo, no como una historia, sino como algo activo, presente. Y no era una aparición neutral, no era algo que simplemente observaba, era una advertencia, una forma de decir que eso no debía ser tocado, que no pertenecía a quien lo encontraba y que había consecuencias por intentar llevárselo. Mis abuelos no contaban esto con miedo, lo contaban con respeto, como una regla, algo que no se cuestiona, sino que se entiende. Porque más allá de si alguien cree o no en este tipo de historias, hay algo que se repite en todas: no todo lo que está escondido está perdido. Algunas cosas están ocultas por una razón, y hay momentos, como Semana Santa, donde, según estas creencias, esa línea entre lo visible y lo invisible se vuelve más delgada, donde ciertas señales aparecen, pero no necesariamente para ser seguidas, sino para recordarte que hay cosas que existen fuera de lo que puedes explicar, y que intentar apropiarte de ellas puede ser un error. No todo termina cuando crees. Después de escuchar todas estas historias, es fácil intentar encontrar una explicación, pensar que todo tiene una lógica, que fueron coincidencias, que el miedo, el contexto o incluso la sugestión hicieron el resto. Y puede ser. Pero también hay algo que no se puede ignorar tan fácilmente. Todas estas experiencias ocurrieron en un mismo periodo, en los mismos días, en una misma temporada, Semana Santa. Y eso, para muchas personas, no es casualidad, porque más allá de las creencias, hay algo que se repite en cada historia. Nadie salió buscando que algo extraño pasara. Nadie tenía la intención de vivir algo fuera de lo normal. Eran momentos cotidianos, decisiones simples, situaciones que, en cualquier otro día, probablemente no habrían tenido el mismo resultado.
pero algo cambió, ya sea el ambiente, la percepción o algo que simplemente no alcanzamos a entender. Y ahí es donde surge la pregunta incómoda. ¿Realmente todo tiene explicación o solo entendemos una parte? Porque hay experiencias que no necesitan pruebas para quedarse contigo, no necesitan lógica perfecta ni confirmación externa, solo necesitan ocurrir. Y una vez que pasan, ya no puedes ver las cosas igual. Tal vez no se trata de tener miedo, sino de aprender a observar, a respetar lo que no comprendemos, a no subestimar ciertos momentos, ciertos lugares o incluso ciertas fechas, porque al final no se trata solo de lo que viste o de lo que sentiste, se trata de lo que cambió después, de esa sensación que se queda, de esa duda que aparece, incluso cuando todo vuelve a la normalidad, y de esa idea que, aunque intentes ignorar, sigue ahí, que hay cosas que no necesitan ser entendidas para ser reales. Pausa. Transición final, tono bajo. Así que la próxima vez que llegue Semana Santa y todo parezca tranquilo, recuerda esto: no todas las historias terminan cuando crees. Si el video te gustó, dale un pulgar arriba, suscríbete al canal y si tienes una experiencia, házmela saber en el correo que aparece en pantalla. Nos vemos en otro video.